Muy buenas a todos, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que todo fantástico. Mi nombre es Pepe Cuenca y hoy os traigo en esta clase para Chess Kid una de las mejores partidas del genio cubano José Raúl Capablanca, ex campeón del mundo, un héroe nacional, un símbolo de cubanía y un jugador que era conocido por su precisión posicional, era un gran finalista, también un jugador que desató pasiones, ¿verdad?, entre los aficionados a los 64 escaques. Así que, oye, sin más dilación, vamos a ver qué ocurrió en esta partida entre Ozzy Bernstein y Capablanca en el año 1914 en Moscú. Bueno, Bernstein decide jugar D4 y Capablanca, que era un jugador muy sólido, responde con D5. C4, gambito de dama, E6 para reforzar el centro, caballo C3, caballo F6 y caballo F3. Aquí hay bastantes jugadas interesantes para la negra, la defensa Ragozín con alfil B4, la variante Viena del gambito de dama con D por C4, pero como digo, Capablanca es un jugador muy clásico, muy sólido y decide continuar con la principal alfil E7, preparando simplemente un enroque corto. Las blancas juegan alfil G5 en esta posición, alfil G5. La otra jugada interesante aquí es alfil F4, que de hecho está mucho más de moda entre la élite hoy en día, pero decide jugar alfil G5 Bernstein y ahora las negras responden con enrosque corto. Las blancas juegan E3, hasta aquí todo muy normal, y caballo BD7. Fijaos que en el gambito de dama el principal problema para la negra es este diablillo, es un alfil triste, ¿verdad?, al que no le dan de comer y por supuesto porque choca con los propios peones de D5 y S, así que normalmente las negras buscan desarrollar el alfil por B7. Comer en C4 solo se suele hacer cuando las blancas desarrollan el alfil, ¿vale?, para no perder un tiempo. Es por eso que las blancas realiza la jugada torre C1, una jugada útil. La torre se coloca en una columna semiabierta donde puede ejercer alguna presión sobre el punto de C7 en cierta variante. Las negras juegan B6 y la realidad es que tras B6 ahora las blancas continúan con una captura típica en este tipo de posiciones, C por D5. Muchas veces las blancas solo capturan en D5 una vez que las negras han jugado B6 por un motivo muy importante, y es que ahora la casilla C6 va a ser mucho más débil. Cuando las negras coloquen el peón en C6, pues va a ser más fácilmente atacable por una torre en C1. Mientras que cuando el peón está en B7, pues ese peón de C6 se reiría, ¿verdad? No le harían ni cosquillas, ¿verdad?, la torre de C1. Pero ahora sí, con ese peón en B6 ya avanzado. Las blancas juegan dama 4, una jugada muy interesante, y es que tras alfil B7 por parte de Capablanca, la idea de Bernstein, con mucho criterio, era jugar alfil E6. Alfil A6, perdón. La idea es cambiar los diablillos de casilla blanca. Y es que una vez que se cambien los alfiles de casilla blanca, el negro puede sufrir sobre todo en la casilla C6. Alfil por A6, dama por A6 y Capablanca juega C5. Jugada muy lógica tratando de ganar un poquito de espacio en el flanco de dama. Y ahora Bernstein realiza una jugada que realmente no era necesaria, la jugada alfil por F6. Esto ayuda bastante a Capablanca, ¿verdad?, a continuar con su desarrollo. La realidad es que en enroque corto, seguido de, por ejemplo, torre F de 1, pues podía poner en un poquito de aprieto a las blancas, sobre todo con el peón de D5. Así que alfil por F6, una jugada, un error posicional, ¿verdad?, que facilita, como digo, muchísimo el juego a Capablanca. Caballo por F6 y ahora D por C5. Capablanca era un jugador conocido, como digo, por cometer muy pocos errores, algo que era realmente impresionante para la época en la que se encontraba. Estamos hablando de partidas de principio del siglo XX, ¿ok? Además, era una persona muy interesante, ¿no? Una persona muy culta, ¿no?, muy viajada y, como digo, que tenía muchas historias interesantes que contar. Aquí ahora os pregunto a la gente que estáis en casa, ¿de qué capturaríais en C5? ¿De alfil o de peón? Pues la mejor jugada, sin lugar a dudas, es comer de peón, llegando a lo que se conoce como una estructura de peones colgantes, ¿vale? Comer de alfil realmente es un error en esta posición, porque tras enroque corto, fíjense en el peón de D5, es un peón tristecillo, ¿no?, un peón que van a atacar con todo, ahí las piezas blancas, la torre va a venir a D1 y el peón de D5 es fácilmente atacable y también fácilmente bloqueable, que es una de las estrategias que hay que emplear contra el peón aislado. Por eso que B por C5 y los peones colgantes son de doble filo para el bando que los maneja. ¿Por qué? Porque tienen una ventaja muy clara, y es que dan mucho espacio a las blancas, controlan muchísimas casillas centrales, pero también tiene una desventaja, ¿no?, este tipo de estructuras, y es que son muy fácilmente atacables también, ¿no?, porque los dos se han pasado de guapo, ¿verdad?, esos dos peones, se creen los reyes de la escuela, se creen los reyes del mambo, pero ahora
Las blancas van a colocar una torre en C1, existen maniobras con caballo A4 para presionar tanto C5 como D5. Enroque corto por parte de Bernstein y ahora Capablanca dice, bueno, dama B6. Si me cambian las damas, la realidad es que solo voy a tener dos islas de peones, ¿no? Una isla de peón acá y otra isla de peón por aquí. La isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria. Sin embargo, si retira la dama el blanco, el negro va a seguir con tres islas de peones. Y esto es lo que pensó Osip Bernstein y sobre eso retiró la dama a E2, defendiendo el peoncito de B2. Y era una jugada que es realmente difícil de hacer en la práctica, pero que es correcta por parte de Capablanca. Como digo, tenía unos conceptos realmente desarrollados Capablanca para la época, ¿no? Tened en cuenta que antes no disponían de máquinas de análisis como tenemos hoy en día que nos dicen la mejor jugada. Antes estudiaban con libros que eran muy rudimentarios en la época y por eso es tan sorprendente el nivel que tenía el jugador cubano. Un verdadero talento. Decide jugar C4. Una jugada que a primera vista nos puede parecer un poco rara, ¿no? Porque le damos el huecazo, el pedazo de hoyo en D4, donde el caballo viene a zamparse un arroz con sabor a curry excepcional, ¿verdad? Pero la jugada C4 tiene una idea muy interesante y es fijar la debilidad del peón de B2. Una debilidad que va a ser crónica, que va a ser para toda la partida por parte de la blanca y que el negro va a poder presionar sin ninguna dificultad. Además, el alfil puede venir a B4, un alfil que antes solo tenía un rol pasivo, ahora puede dirigirse a la casilla B4 y en algunas posiciones ser cambiado en C3 para habilitar el salto del caballo a E4. Torre F1, atacando el peoncillo y por supuesto no nos lo vamos a dejar, ¿verdad? Hay que defender ese peón con uñas y dientes. Torre F8 y caballo D4 por parte de Bernstein. Y ahora la jugada alfil B4. Como digo, una jugada muy interesante que empieza a meter presión sobre el caballito de C3. Bernstein aquí vio la luz y dijo, hágase la luz, y dijo, por fin me puedo deshacer de la debilidad del peón de B2. Al haber jugado el negro alfil B4, esto me permite la jugada B3, y es lo que hace el jugador de blanca, tras lo cual Capablanca juega torre a C8, defendiendo el peoncito de C4. Las blancas capturaron en C4 y ahora os quiero preguntar en casa, sobre todo a aquellos que estáis un poco despistados, que os estoy viendo, que os estoy viendo desde aquí. ¿Cómo jugar ahora con las piezas negras? ¿De qué comemos? ¿De peón o de torre? Uno podría pensar que de torre, ¿no? Uno podría pensar que de torre para incrementar la presión sobre el caballo de C3. Sin embargo, esto no funciona por un bombazo, por un ra-pa-pa-pa-pa brutal con Coca-Cola en esta posición que es caballo por D5. Jugada fantástica, ¿no? Que parece que pierde una pieza, pero el tema es que la torre está en el aire. Y claro, el caballo está atacando a la dama, así que realmente, pues, las negras abandonan. Es por eso que Capablanca, con buen criterio, juega D por C4. Una jugada que además tiene mucho sentido porque crea un peón pasado, ¿no? Las blancas continuaron con torre C2 y ahora Capablanca juega alfil por C3. Torre por C3 y caballo D5. Y de nuevo uno en casa podría preguntarse, oye Pepón, ¿qué pasa, tío? Que eres muy feo, que no tienes ni idea de ajedrez. ¿Cómo vas a jugar caballo D5 si te estás colgando el peón de C4? Pues la realidad es que existe la jugada caballo C3 en caso de torre por C4 con un doble a la dama y a la torre. Fíjense que la torre defiende el caballo de C3 y por tanto las blancas tendrían que abandonar en esta posición. Así que, tras caballo D5, las blancas no capturaron con buen criterio y jugaron torre C2. Y ahora empieza Capablanca aquí a dar vueltas aquí, a cocinar el puchero, ¿verdad? Y realiza la jugada C3, jugada lógica, con idea de saltar con el caballo a B4, ¿no? Peón sigue avanzando poquito a poco, despacito, pero con buena letra, ¿verdad? Como se suele decir, y prepara el salto del caballo a B4. Las blancas dicen, bueno, me quiere jugar caballo B4, vamos a jugar de manera profiláctica con torre de C1. Ahora, eso sí, el caballo no puede saltar a B4, puesto que el peón de C3 está en el aire, y entonces las negras jugaron torre C5. Jugada con buen criterio por parte del jugador cubano, que se prepara para un posible doblaje de torre, reforzar el sabio peón Carlitos, ¿verdad? El peón Carlitos que ya sabéis que se pone revoltoso cuando le dan espagueti boloñesa, y claro, una vez que hayamos doblado las torres, si el peón de C3 esté defendido, entonces caballo B4 sí que podría ser una amenaza mortal porque la torre está sin casilla. Entonces las blancas juegan caballo B3, torre C6 por parte de Capablanca
y caballo D4. Las blancas estaban contentas con una repetición. Pero ahora Capablanca, que además de ser un preciso jugador posicional, como hemos visto en esta partida, simplemente haciendo jugadas normales sin equivocarse, eso es muy difícil en ajedrez, ¿vale? Hacer todo el rato jugadas correctas, aunque no sean espectaculares, decide jugar torre C7, poniéndole una trampa al rival en la que Osip Bernstein cayó por completo. Y es que, claro, esta jugada parece un error garrafal, porque dice, viene caballo B5, si torre C5, parece que me puedo comer el peón de C3, ¿no? Caballo por C3, caballo por C3, torre por C3, torre por C3. Y parece que no pasa absolutamente nada, ¿no? De hecho, las blancas jugaron caballo B5, torre C5 y caballo por C3. Fijaos que parece que las blancas están ganando un peón, sin embargo, aquí existe un bombazo, un ratatata épico para las negras. Caballo por C3, torre por C3, torre por C3, torre por C3. Y claro, uno podría pensar aquí cómo rematan las negras. La primera jugada que se nos ocurre a todos es dama B1, ¿verdad? Dama B1 que parece que gana, porque dice, bueno, dama F1 única y ahora le quiero meter torre D1. Pero claro, nos damos cuenta de que esto no es posible porque nosotros también tenemos problemas en la última fila. Ay, si mi peoncito estuviera solamente en H6 y ese rey tuviera un aire. Entonces, probablemente esto es lo que vio Bernstein. Pensaba que dama B1, simplemente dama F1 y las blancas estaban bien. Pero se le escapó una jugada de desviación realmente espectacular que tiene que ver con los problemas en la última fila de las blancas. El negro tiene problemas en la última fila, pero el blanco también los tiene. Y es por eso que aquí la jugada ganadora, gente, es dama B2. Fíjense qué jugada más espectacular. No, vaya bombazo. Vaya caviar, ¿no? Boccata di cardinale este dama B2. La idea es que si las blancas capturan en B2, ahora sí vendría torre D1 mate. ¿Verdad? Entonces uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si te juego torre C8? Buscando la misma idea. Si ahora torre por, dama por y cubro la casilla C1, pero simplemente ahora vengo con dama B1 y a dama F1 como y torre por C8. Y básicamente después de este fantástico dama B2, las blancas tuvieron que abandonar. Porque si dama E1, que cubre la última fila y también defiende a la torre, seguro que en casa, chicos y chicas, ya habéis adivinado la jugada ganadora. En efecto, desviación, dama por C3 y tras dama por C3, torre D1 mate. Única dama E1 y torre por E1. Hasta luego, Lucas. Bueno, chicos, Capablanca, uno de los jugadores más espectaculares desde el punto de vista posicional de la historia. Tiene otras partidas muy bonitas. Si os gustaría ver alguna en particular, pues me lo podéis mencionar. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, un final muy famoso en el que derrotó a Tartakower. Nada, gente, seguimos aprendiendo. Espero que os haya gustado esta partidita. Y nada, cualquier cosa que queráis ver, como siempre, en los comentarios. Ya sabéis, todos a suscribirse a ChessKit. Si os ha gustado el vídeo, pues dadle al like. Si no os ha gustado, pues no pasa nada tampoco, ¿verdad? La vida sigue. Un abrazo a todos. Sed buenos, vayan por la sombra y alejaos del brócoli, que es peligroso, venenoso y tormentoso. Hasta luego, Lucas. Sed buenos. ¡Chao, chao!